Esta parte ya estamos en la parte que viene siendo la unidad 3, donde vamos a ver conceptos de variables aleatorias y también funciones de probabilidad, ¿ya? Funciones de distribuciones de probabilidades, tanto discreta como continua. Entonces, bueno, aquí esta parte va conectada con el tema de las probabilidades un poco, ¿ya? Pero más que nada la idea acá es definir ciertas funciones que modelan ciertos experimentos aleatorios, ¿ya? O sea, hay experimentos aleatorios como que son mm, muy repetitivos, ¿ya? Y que pueden ser modelados a través de una función de distribuciones de probabilidades. Y para eso, bueno, hay que identificar el experimento en sí, ¿cierto? El modelo correspondiente y ver, obviamente, si correspondería a un modelo discreto o a un modelo continuo. Eso lo vamos a ver en el camino, pero lo que vamos a hacer hoy día es, en una primera instancia, ver la definición de lo que es una variable aleatoria, ¿ya? Y luego ver cómo construir una función de probabilidad, ¿ya? Eso es lo primero, y luego calcular algunas probabilidades respecto de esa función que hemos construido, ¿ya? En una segunda etapa ya vienen ejercicios de funciones de probabilidad que están dados, no hay que construirlos, sino que están dados y lo que se pide es calcular probabilidades respecto de ellos, ¿ya? Y bueno, algunas propiedades por supuesto que están asociadas a eso. Entonces, vamos a partir, vuelvo a repetir, el Ian se salió, el Ian tiene problemas de internet porque recién hizo lo mismo y se salió. Bueno, entonces, vamos a partir por ir viendo las definiciones básicas, que son las definiciones de lo que es una variable aleatoria, en este caso ya sea en general, pero también discreta y continua, y de ahí poquito a poquito vamos a ir construyendo una función de probabilidad y vamos a calcular algunas probabilidades. Bueno, lo primero acá es definir qué es lo que es una variable aleatoria, ¿ya? Que una variable aleatoria es una variable, ¿sí? Así como variable por concepto de variable, porque varía, ¿cierto? Pero es aleatoria porque está asociada a un experimento aleatorio. ¿Mm? O sea, es una variable que va a estar asociada a un experimento aleatorio. Y permite definir una función que va desde un espacio muestral hacia un número real, ¿ya? Lo está denotado aquí. Pareciera un poco chino esto, pero ya vamos a ver en el ejemplo, nos vamos a devolver y van a entender por qué es esto, ¿ya? Bueno, esto quiere decir que la variable aleatoria define una función que va de omega a los reales, ¿ya? Omega, acuérdense que es el espacio muestral, y acá también la variable aleatoria en sí define una cierta función respecto de cada uno de los eventos del espacio muestral. Estos W son los elementos del espacio muestral. ¿Sí? Está el espacio muestral y lo voy a escribir acá por si acaso, un poco notación esto, pero es lo siguiente, para que ustedes entiendan de lo que se trata. Tú sabes que está escrito en alguna parte por ahí, pero yo sé que puede ser que la memoria es frágil, pero lo siguiente, o sea, si yo tengo mi omega, ¿ya? Cuando yo hablo de estos W, que son como unos W medios rosquitos así, esos son los elementos del espacio muestral, ¿ya? Así. ¿Cuántos? No lo sé, porque el espacio muestral puede tener varios de ellos. Estos son los eventos, ¿no? O elementos individuales entre ellos. Puede ser uno o pueden ser varios eventos, pero son eventos al fin y al cabo que están asociados a uno o varios que pueden constituir otro evento, porque por ejemplo yo podría tener que estos dos son un evento, acuérdense que un evento es un subconjunto del espacio muestral, por lo tanto podría ser uno de ellos solo o un conjunto de ellos, un subconjunto de ellos, ¿ya? Ya, vuelvo a repetir, va a parecer un poco chino, pero ya vamos a ver el ejemplo y nos vamos a devolver y ahí van a captar bien la idea con la notación, porque esto finalmente es notación, es cómo se escribe, ¿ya? Bueno, la variable aleatoria se va a expresar siempre con mayúscula, mientras que los valores de la variable van a ser siempre con minúscula. O sea, lo que quiere decir esto es que vamos a tratar de marcar bien la diferencia entre cuando yo escriba la variable, y en general la voy a hacer un poquito así con estos cachitos, para indicar que esa, ¿ya?, es la variable aleatoria,
pero como definición definida. Y así vamos a escribir los x, como así minúsculos, ¿ya? Cada valor de la variable. Lo vamos a hacer bien notorio para que se distinga cuando yo estoy hablando de la definición de la variable con respecto a cada valor de la variable, porque eso es una cosa que tiende mucho a confusión. Entonces vamos a tratar de escribirlos bien como que son una x grande y una x chica. ¿M? La variable en sí definida y los valores de la variable. ¿Ya? Es como decir el número de hijos y los datos, pero aquí es la variable, como la definamos, que ya vamos a ver cómo vamos a definir una, y los valores de la variable. Bueno, aquí viene el ejemplo, en esta parte, y aquí ya van a entender un poquito mejor. Bueno, también de acuerdo a aquí de acuerdo a cómo se define esta variable, entonces estos datos que están aquí, o perdón, estos valores de la variable aleatoria, que son los x chicos, pueden ser discretos o continuos, ¿ya? Entonces estos valores, si son discretos, son estos que uno puede contar con los dedos de las manos o que son valores enteros, eso es discreto. Y lo continuo es cuando ya involucra decimales. La misma idea de cuando teníamos la variable en estadística descriptiva, lo mismo, ¿ya? O sea, discreto, continuo, lo mismo. Entonces, si estos valores de la variable aleatoria son continuos, se llama variable aleatoria continua. Si son discretos, se llama variable aleatoria discreta. Eso es lo que dice. Bueno, entonces, voy a borrar acá. Esto también. Bueno, aquí vamos a hacer una diferencia entre lo que es una variable aleatoria discreta, que era lo que dijimos recién, que es cuando los valores de la variable son discretos, como por ejemplo numerables 0, 1, 2, 3, ¿ya? Este ejemplo ya lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Que es cómo definir la variable aleatoria. Y en el caso de la variable aleatoria continua, ¿ya? Es cuando los valores de la variable son números reales y que se presentan en intervalos de valores reales, ¿ya? En general, una variable aleatoria discreta siempre se va a definir de acuerdo a un experimento aleatorio, ¿ya? Pero una variable aleatoria continua va a ser, en general, en sí, una variable de medición, ¿ya? Cualquier variable de medición que tenga como medida, no sé, estaturas, pesos, cosas que tengan valores reales, se va a entender como una variable aleatoria continua, ¿ya? En esta primera clase nosotros vamos a dedicarnos a esta parte, a la variable aleatoria discreta. Esta la vamos a dejar ahí un ratito esperando para poder explicarla mejor, pero aquí nos vamos a dedicar a explicar bien esta, que es la discreta. ¿Ya? Bueno, aquí vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Para tratar de graficar qué sería una variable aleatoria discreta, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ir paso a paso, ¿ya? Lo primero, y lo voy a ir chequeando allá, a un ladito, paso a paso sería, primero, ¿ya? Aquí lo que vamos a hacer es construir una función, pero lo primero aquí es el experimento, ¿ya? Lo segundo es el espacio muestral. Y aquí ya estamos chequeando esas dos cosas. Primero, segundo. Vamos al detalle un ejemplo, dice. Se lanza una moneda no truncada dos veces, una primero y la otra después, ¿ya? El experimento es lanzar la moneda, una moneda buena, ¿ya? Eso es el experimento. Esto es el experimento. Y ahora vamos a ver cuál sería el espacio muestral de ese experimento, ya que ya lo vimos esto anteriormente. Bueno, podría ser que lanzar la primera medio cara, la segunda cara, luego la, la primera cara, luego la segunda sello, o al revés, sello primero, luego cara, luego sello, o sello y sello, ¿ya?
Entonces, lo que decía anteriormente en la notación era que este elemento yo lo puedo llamar un W1, un W2 y así, o un conjunto de ellos, ¿ya? Ahora, dice que se define una variable aleatoria y la vamos a escribir con esos cachitos ahí para indicar que es como la mayúscula, ¿ya? ¿Qué variable aleatoria? Cualquier mm, variable, ¿ya?, que uno pueda anotar en estos eventos del espacio muestral. Por ejemplo, ya, esto es un ejemplo, número de caras obtenidas. Esto está escrito, yo lo estoy escribiendo, pero está escrito, si muevo se va a estar escrito eso, ¿ya? Pero no lo voy a mover, voy a escribir. ¿Por qué yo me doy cuenta que es variable? Primero, porque varía, ¿cierto? Y es una característica, es algo que yo observo del espacio muestral, una característica, podría pensarlo así, ¿cierto? Como variable. Número de caras obtenidas, pues también podría haber puesto número de sellos obtenidos, ¿ya? Pero es algo que yo puedo observar acá. Entonces yo digo, ok, aquí, ya entendiendo esto como la variable, ¿cierto? Mi elemento pequeño, X, respecto de esta variable, aquí podría decir que es 2 en este caso. ¿Por qué? Porque tengo dos caras. Mi X, aquí podría decir que es 1, porque tengo una cara. Mi X, el valor de la variable también es 1. Y aquí el valor de la variable sería 0. O sea, para este evento mi variable vale 2. Para este evento mi variable vale 1. Para este evento mi variable vale 1 y para este evento mi variable vale 0. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestro espacio muestral, ya definimos esta variable. Entonces, número 2, aquí número 3, definir la variable. Ustedes dirán, ¿y cómo la definimos? Bueno, una característica que se pueda sacar de aquí. También podría haber sido número de sellos obtenidos. ¿Ya? Después vamos a chequear un número 4, que va a ser el recorrido de la variable aleatoria, que ya definimos, por cierto. Ya, y el recorrido lo vamos a observar acá. Aquí. Este va a ser nuestro recorrido. Eso. ¿Ya? O sea, voy a escribir acá. Mi recorrido de mi variable aleatoria X grande son todos los posibles resultados para esta variable. Es decir, podría ser el 0, podría ser el 1 y podría ser el 2. 0, 1 o 2. Y ahí está mi recorrido, ¿ya? Entonces estamos incorporando nuevas definiciones. Espacio muestral, variable aleatoria, y ya estamos hablando del recorrido de la variable aleatoria, ¿ya? Y ahora, una vez que tenemos esa variable aleatoria, ya la definimos, ¿cierto? Ahí está la variable aleatoria. Ya podemos pensar qué podemos hacer con esa variable aleatoria. Y aquí es donde se define ahora nuestra función de probabilidad, ¿ya? Hasta ahí es tener el experimento, tener el espacio muestral, definir la variable y obtener el recorrido. Hasta ahí ya vimos una variable aleatoria, ¿ya? Voy a esperar ahí, no sé si están anotando, pero vamos ¿cómo se llama? A borrar, ¿ya? Un segundito. Voy a continuar con esto, eso mismo que estaba ahí estaba escrito, lo mismo el recorrido. Fíjense que está bien marcada la variable X como mayúscula para indicar que no es el elemento en sí, sino que es la variable. Bien. Ahora vamos a ver la función de probabilidad, ¿ya? Esto ya lo tenemos,
¿cierto? Esto ya sabemos que para ver una variable aleatoria tenemos que tener un experimento, tenemos que tener el espacio muestral, definir la variable y saber su recorrido. Ya esos son los 4 elementos que tenemos que tener. Pero ahora, con esa información, podríamos definir una función de probabilidad. ¿Ya? Y ustedes dirán, ¿cómo? Pues muy sencillo. Bueno, esa función de probabilidad se va a escribir así, f de p, ¿ya? O f.d.p, y se va a escribir como p de x, ¿ya? P de x. Entonces, vamos a seguir con este mismo ejemplo que teníamos recién. Ya teníamos esta situación. Y ahora vamos a hablar de un p de x. Pero ¿de dónde sale ese p de x? Va a ser una función que va a estar definida de acuerdo a esa variable aleatoria, como las funciones reales de matemática. ¿Ya? Esta es la variable y este es p de x. Pero la función lo que hace es asignar a cada valor de la variable aleatoria, lo que hace esto es asigna la probabilidad de los eventos. Es decir, si mi espacio muestral es todo esto, mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara a cara? Bueno, cara a cara, si esto fuese mi evento 1, ¿ya? La cardinalidad del evento 1, o sea, la cardinalidad de cara a cara, sería 1. Y la cardinalidad de omega, perdón, la cardinalidad de omega es 4. Ya, un ejemplo muy sencillo. La cardinalidad de omega es 4, ¿cierto? Entonces la probabilidad de este W sería 1 sobre 4. Ahí está, 1 sobre 4. La probabilidad de esto también es 1 sobre 4. ¿Ya? Pero la probabilidad de esto también es 1 sobre 4. Pero como esto está asociado a la variable aleatoria, la probabilidad de cuando x vale 2 es un cuarto. Pero la probabilidad cuando x vale 1 está repetido en estos dos eventos. Por lo tanto, se suman las probabilidades y eso sería 2 cuartos o 1 medio, como usted quiera. Porque estos dos conectan aquí. Y la probabilidad de este evento SS, ¿cierto? También es un cuarto. Y eso pasa cuando x vale 0. Recordemos que x era el número de caras. Bien. Entonces, ya tenemos nuevamente el espacio muestral, el experimento, el espacio muestral, la variable aleatoria, su recorrido, y ahora ya tenemos la función de probabilidad. ¿Ya? Ahora, esta función de probabilidad hay una forma de escribirla, porque esta es una tablita, ¿cierto? Pero hay una forma de escribirla como función, muy parecida a cómo se escriben las funciones reales. Yo la voy a escribir acá. Esta función se escribe de la siguiente manera. Se escribe p de x igual x cuando x vale x, y escribimos así, abrimos una llave, ¿ya? Y decimos que vale una probabilidad 1 cuarto cuando este valor x chico vale 2. O bueno, lo voy a hacer de 0 a 2 ahí. Vale 0, ¿ya? Para que sea ordenado. Vale 1 medio cuando el x chico vale 1. Vale 1 cuarto cuando el x chico vale 2. Y decimos que vale 0 en cualquier otro caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que x valga 1? Entonces yo me voy aquí y digo, 1 medio. Perfecto. Pero podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que x valga 5? Chuta, 5, no tengo 5. 0, 1, 2, no tengo 5. No, entonces vale 0. 0 en cualquier otro caso.
¿sí? Tengo que contemplar la probabilidad 0 en cualquier otro caso. Entonces, ahí esto es la forma de escribir la función de probabilidad, ¿ya? ¿Y tiene pinta de función? Claro que tiene pinta de función. Tiene una función, está escrita así, P de x igual a x, tiene un recorrido, este es el recorrido, y estas son las probabilidades, es decir, se genera una función. Cuando x vale tanto, vale eso, cuando x vale tanto, vale eso, y cuando x vale tanto, vale eso. Ahí los voy a esperar un segundito si quieren chequear eso. No grabé todo. Bueno, voy a volver a repetir acá. Bueno, es que era el experimento, era lanzar un dado 2 veces, teníamos el espacio muestral, ¿ya? La variable aleatoria que pusimos era número de resultados mayores a 3, y fuimos contabilizando qué podía pasar ahí con ese mayor que 3, o sea, podía ser que en estos resultados, ¿cuántos mayores que 3 hubiesen aparecido? Por ejemplo, en este ninguno, ni en este, ni en este, ni en este no aparece ningún valor resultado mayor que 3, pero acá al lado sí, empiezan a aparecer 1, en todos estos que están con verde aparece un resultado mayor que 3, el otro no, ¿ya? Porque este es 3, es igual a 3, pero no mayor que 3. Entonces contabilizamos todos los resultados donde aparecía uno solo mayor que 3, donde no aparecía ninguno y donde aparecían 2, ¿ya? Y ahí los chequeamos, lo que está con color naranjo eran los que donde aparecía ninguno, lo que está con verde donde aparecía 1, y lo que está con fucsia aparecían 2, ¿ya? Ahora, esto ya lo podemos, ahí hacer el ejercicio número de resultados mayores a 4, para que hagan el espacio muestral y vean qué es lo que les va a salir, ¿ya? Porque acá, en la función que va a salir aquí, es muy parecido a lo que nos dio antes, pero no importa, es solo coincidencia, no es regla, por si acaso. Pero también formalmente, ¿cierto? Una forma más formal, podríamos escribir la función p de x, ahí, igual x, cerramos y abrimos una llave, como lo vimos anteriormente, y escribimos que esto aquí puedo simplificar, ¿cierto? El 9 y el 36 es 4. Vuelvo a insistir, esto es solo coincidencia, ¿ya? Porque nos dio igual que el anterior, pero no, este les va a dar distinto. Esto es 0, ¿cierto? Cuando vale 0, entonces es un cuarto. El 18 y 36 va a ser un medio, pero eso cuando vale 1. Y también esto va a ser un cuarto, cuando el x vale 2. Y no olvidar que tengo que considerar el 0 en otro caso, ¿ya? Y ahí está escrita nuestra función. La función de probabilidad. ¿Ya? Bueno, esa es la idea de construir una función de probabilidad discreta, ¿ya? Es todo un check, o sea, experimento, espacio muestral, defino la variable y la asocio a las probabilidades, ¿ya? Y ahí lo que hago es construir una función de probabilidad, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer con esas funciones de probabilidades? Bueno, podemos hacer cálculos de otras probabilidades. Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que salga a lo menos un resultado mayor que 3? ¿Cuál es la probabilidad que salga, no sé, como que no salga ningún resultado, perdón, no tenga ningún par donde tenga resultados mayores que 3? O sea, puedo preguntar cosas que ya puedo contestar con el modelo. ¿Qué es eso que está ahí? Que es como la función, en verdad, que ya puedo contestar con la función. Bueno, los voy a esperar un segundito. Si tienen que anotar algo, me avisan. Bueno, aquí, ¿cierto? Cuando ya tenemos nuestra repartición de probabilidades, también hay una forma de escribirlo, como ya lo mencioné, una forma más formal de escribirlo, ya que es diciendo cuál es la función de probabilidad para cada uno, y siempre se coloca 0 en otro caso, ¿ya? Por ejemplo, para el ejemplo anterior que teníamos, que era el que estábamos viendo, parece que me pasé. Ah, no, creo que ya lo había puesto, pero lo voy a colocar nuevamente, ¿ya? Esto era ya para el tema de las caras sello. No estaba puesto aquí, pues no había llegado a eso. Pero
es la siguiente, ¿cierto? Aquí habría sido la siguiente manera haber colocado la función P, colocamos la variable siempre grande igual X, ahí, y abrimos la llave y colocamos la probabilidad asociada al recorrido, es decir, era un cuarto, nuevamente es cuando el X valía 0, el 1/2 cuando el X vale 1 y era un cuarto cuando el X valía 2. Y colocamos siempre 0 en otro caso. ¿De acuerdo? Eso siempre. Y esta es la forma de escribir la función, ¿ya? Como la forma bonita, elegante de escribir la función de probabilidad. Ya. Bueno, esto es como la forma general para decir que coloque la probabilidad asociada a cada elemento del recorrido, pero se coloca así, ¿cierto? Lo mismo que hicimos recién con el otro ejemplo. Ok, entonces, bueno, algo muy, muy, muy importante, lo que les mencionaba recién, era que las funciones de probabilidad tienen propiedades, ¿ya? O sea, se cumple y se debe cumplir cuando usted distribuye estas probabilidades, ¿ya? Siempre, bueno, obvio que cada una de ellas no debe superar al 1, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo es una repartición de la probabilidad total. Entonces, si usted por alguna razón hace un problema y le da un valor de estos más grande que 1, diga, algo mal hice porque no debería de ser eso, ¿ya? Y lo otro que tiene que chequear es que cuando usted sume todo esto siempre le tiene que dar 1. Si no le da 1 es porque algo mal está también, porque algo le faltó o le faltó alguna probabilidad asociada a algún evento, algo le faltó, ¿ya? Así que tiene que chequear esas dos cosas para saber que ya va por buen camino. Bien, entonces, también hay otra cosa interesante, que es el hecho de que estas funciones se pueden graficar, ¿ya? Entonces, se pueden graficar de la siguiente manera. Un segundito, estoy tratando de tomar esto. Ahí. Ya. Bueno, este mismo que estaba aquí se grafica de la siguiente manera. Acá abajo se coloca el recorrido, que es esto, se coloca 0, 1, 2, 0, 1, 2. Y arriba se colocan las probabilidades, P de X, ¿ya? Que son estas, son las probabilidades. Entonces, y cuando es el caso discreto, se van colocando solo puntos, ¿ya? Puntos aislados, porque entre un valor y otro valor del recorrido hay todo un mundo, por eso son discretos, ¿ya? Es como hacer los gráficos de barras separadas, lo mismo. Entonces, aquí se hace un espacio y en ese espacio no hay nada, solamente hay unos puntitos aislados que están asociados a las probabilidades, y estas líneas punteadas se colocan, sí, para indicar como que aquí hay algo que es como un área, pero se colocan esas líneas punteadas. Así se ponen los gráficos. Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, al igual que como habíamos en estadística descriptiva, uno puede ver el comportamiento de estas probabilidades. Si ustedes se fijan, tiene un comportamiento simétrico. Es decir, en 0, en los extremos tiene un cuarto y en el centro tiene un medio, o sea, tiene un comportamiento como tipo campana Gauss, ¿cierto? Tiene un comportamiento simétrico. Si uno hiciera una curva por encima, podría darse cuenta que tiene un comportamiento simétrico, es decir, la concentración de probabilidades mayoritariamente está en el 1 y las menores están en los extremos. Eso también tiene el mismo sentido que para la estadística descriptiva. Bueno, esto después vamos a ver que tiene sentido cuando veamos los modelos binomial, hipergeométrico, y vamos a ver que esto tiene su sentido de ser. Bueno, ya. Bueno, aquí hay otro ejemplo que ya es con un problema de combinatoria. ¿Qué dice esto? Dice, se tiene que elegir, aquí está el experimento, acuérdense que el experimento es cualquier situación de la vida diaria en la cual yo pueda generar situaciones inciertas. Es decir, que cada posibilidad que sea incierta y que yo le pueda sacar una cierta probabilidad de ocurrencia. Entonces, en este caso,
el experimento dice, se tiene que elegir 3 personas, ¿ya?, para un cargo, que en este caso el cargo es de supervisor, ¿ya?, y los postulantes son 5, de los cuales esos 5 son 3 hombres y 2 mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, definimos la variable aleatoria número de hombres elegidos para ocupar los puestos. Podría haber sido número de mujeres, ¿ya?, pero aquí en el ejemplo dice número de hombres, ¿ya? Podría perfectamente haber sido número de mujeres. Entonces, como estos están siendo elegidos para un solo cargo, no hay jerarquía, atención con eso, no necesito que me importe el orden para elegir, porque es un solo cargo y necesito que estas personas, todas postulan a esto. O sea, en un caso de que hubiese sido, por ejemplo, que hubiesen postulado a director, supervisor, secretaria, cierta cantidad, con los problemas típicos de probabilidades, esto habría presentado una jerarquía y ahí ya no podría haber sido combinatoria porque la combinatoria no contempla el orden, ¿ya? ¿Qué contempla las posibilidades con orden? Las permutaciones. Así que aquí amerita una combinatoria porque cuando yo elija, a mí no me va a interesar el orden, más bien me va a interesar que estén los hombres y las mujeres en sí, pero no el orden. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tenemos 5 postulantes y queremos elegir solo 3. Como no vamos a hacer el espacio muestral está hecho, pero en sí creo que si esto fuera un 6 ya se volvería una cosa muy fea. Entonces lo que corresponde aquí es no visualizar el espacio muestral, a pesar de que está hecho aquí en la PPT, más bien saber las cardinalidades, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, si yo digo, ok, ¿de cuántas maneras yo podría elegir 3 personas, independientes si son hombres o mujeres? ¿Ya? ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 personas? Lo voy a escribir ahí. Esto que está calculado aquí responde a la pregunta. Eso que está calculado ahí responde a la pregunta. ¿De cuántas maneras se pueden elegir 3 personas? Y no me interesa si son hombres, si son mujeres. Aquí lo único que yo quiero es elegir 3 personas de esas 5. Esto que me da aquí es la cardinalidad de omega. O sea, son todas las posibilidades. Da lo mismo si son hombres, si son mujeres. No importa, yo quiero elegir 3. Venga lo que venga. ¿Cuántas pueden venir distintas? 10. Porque no me importa el orden, me importa que sea la mujer y el hombre y no me importa el hombre. ¿Ya? Listo, ya tengo la cardinalidad de omega. Pero ahora necesito la cardinalidad de los posibles eventos. Entonces, para sacar la cardinalidad de los posibles eventos, tengo que primero ver cuáles serían los posibles eventos, ¿ya? Entonces, posibles eventos. Posibles. Posibles. Me quedó feo esto. Eventos. Ya. Un evento. Yo te estoy inventando, ¿no? Así como, o sea, estoy considerando. Por ejemplo, si esto fuera la mujer, la primera mujer, la segunda mujer y la tercera mujer. ¿Ya? Da lo mismo quién sea quién. Y fuera el hombre 1 y el hombre 2. ¿Ya? O sea, fueran 2 hombres. Entonces, ¿qué yo podría tener aquí? Una mujer, ¿cierto? Podría tener otra mujer, la mujer 2, y un hombre. ¿Sí? Podría tener un hombre. Esto me interesa, ¿sí? Pero, por ejemplo, esto no me interesaría, por ejemplo, yo tener la mujer 2, la mujer 1 y el mismo hombre 1. Eso acá no me interesa porque son los mismos elementos en distinto orden. ¿Me explico? O sea, eso no me interesaría. Pero, por ejemplo, me interesaría poner la mujer 1, la mujer 3 y el hombre 1. Eso sí me interesaría. ¿Ya? Entonces,
si yo observo acá y vuelvo a lo que es mi variable aleatoria, entonces digo, número de hombres. Ok, ¿cuántos hombres podrían salir acá en estos tres? Número de hombres. ¿Podría salir 0 hombres? Mi pregunta es, ¿podría salir 0 hombres acá? ¿Podrían salir un hombre? ¿Podrían salir 2 hombres? ¿Podrían salir 3 hombres? Si yo elijo 3, ¿qué creen ustedes? ¿Podrían salir 0 hombres? Sí. ¿Sí? Seguro que sí. No, porque resulta que son 5 personas que están repartidas en 3 hombres y 2 mujeres. Entonces, no me puede salir 0 hombres, porque para que me salga 0 hombres, aquí en todas estas posibilidades, tendría que tener 3 mujeres, porque piensa que son elegir 3 mujeres. O sea, perdón, son 3 personas. Entonces, no me puede salir 0 hombres. O sea, podría salirme como mínimo un hombre, o 2 hombres, o 3 hombres. Entonces, aquí yo, generando estos eventos, podría yo pensar, ok, podría tener, por ejemplo, todas estas combinaciones podría tener la mujer 1, la mujer 2 y el hombre 2. Ya tengo distintos, todos esos son distintos. Podría tener la mujer 1, la mujer 2, pero ya no puedo tener otra mujer. O sea, ni una posibilidad, porque hay solo 2 mujeres. Entonces, podría tener, por ejemplo, yo 2 hombres, el hombre 1, el hombre 2 y una mujer. Sí. ¿Podría tener 3 hombres? También. O sea, el recorrido se va moviendo entre 1 y 3. ¿Puedo tener 4 hombres? No. ¿Puedo tener 1? Sí. ¿Puedo tener 2? Sí. ¿Puedo tener 3? Sí. ¿Puedo tener 0? No. ¿Podría tener 4 hombres? No. ¿Cómo voy a tener 4 hombres? No. ¿Ya? Entonces, este es mi recorrido para este experimento. Ese es mi recorrido. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo escribir el recorrido de mi variable aleatoria, que es número de hombres, puede ser que quede 1, que quede el 2 o que queden 3. Ese es el recorrido. ¿Ya? Entonces, chequear, obvio que aquí me faltan resultados, ¿ya? Aquí chequear ese no, ¿por qué no? Le dije porque era los mismos elementos, ¿ya? Y en verdad yo no quiero, no me interesa el orden, me interesa que los elementos sean distintos, pero no el orden. Así que este no lo considero porque tiene los mismos elementos, pero en distinto orden. No lo quiero, ¿para qué lo quiero? ¿Ya? Luego va a venir bien ordenadito sobre el espacio muestral aquí. Avísenme si están anotando, para, si no, le saco un pantallazo y le dije que le iba a sacar un pantallazo recién, ¿no? Parece que me lo saqué. No, hay que ver. Bueno, pero eso es, igual va a estar ahí en el video por si acaso, ¿ya? Bueno, entonces vamos avanzando. Aquí ya viene esta otra parte. No voy a borrar esto del recorrido. Solamente voy a borrar esto, que es la chimuchina del espacio muestral. Bien, entonces, ok, entonces, yo ahora dije, ok, el recorrido, ya habíamos visto que era, que ya podía ser que X salía 1, ¿cierto? Entonces, aquí, que X salga 1, que X sea 2, o que X sea 3, ¿ya? Ahí está, 1, 2, 3. Pero ahora necesito saber las probabilidades asociadas a eso, ¿ya? Entonces, como son 3 hombres y 2 mujeres, este por que sale ahí está como conector I, ¿ya? El conector I es el por, siempre cuando hay independencia.
Bueno, pero no importa. El conector I, aquí en el cálculo ¿cómo se llama? De la combinatoria es por. Y el conector O es más. Vamos a chequear por ahí. Entonces, tenemos lo siguiente. Dice, ¿cuántas son las posibilidades que tengo donde me van a salir que de estos tres hombres, ¿ya? O sea, cuando me salgan los tres hombres, es decir, de los tres hombres sacar tres hombres y de las dos mujeres sacar ninguno, ¿ya? Esto es lo que está escrito ahí. De los tres hombres sacar tres y de las dos mujeres sacar ninguno. Eso significa tener todas las posibilidades donde me salgan tres hombres. Y la única es uno, porque es la única que hay. Son tres hombres y hay una sola, ¿ya? Que sería hombre uno, hombre dos, hombre tres. Acá, aquí ya voy por el segundo valor del recorrido. 2 significa que salgan dos hombres, ¿ya? Entonces, para que salgan dos hombres, tengo que ver cuáles son las posibles chances que tengo donde me salgan dos hombres. Eso significa, o cuántas son las posibles chances donde me salgan dos hombres, o sean elegidos dos hombres. Bueno, de esos tres hombres voy a querer sacar dos, y de esas dos mujeres voy a querer sacar una, ¿sí? Una mujer. Estas son las mujeres, estos son los hombres. Hombres, mujeres. De los hombres tres, de las mujeres ninguna. De los hombres dos y de las mujeres una. Calculamos esas combinatorias y nos da 6. Es decir, en 6 hay 6 combinaciones donde podrían ser elegidos dos hombres y una mujer. ¿Ya? Y ahora, que salga un solo hombre, significa que de los hombres saco uno, pero de las mujeres saco dos. ¿Cuántas son las combinaciones donde podría ser elegido un hombre y dos mujeres? 3. Entonces, como la cardinalidad de omega ya la habíamos sacado y nos había dado 10, ¿ya? Fíjense lo que suma esto. 1 más 6 más 3, 10. ¿Ya? Es decir, si yo quiero sacar aquí la probabilidad de que x sea igual a 1, sería 3 sobre 10. La probabilidad de que x sea... oh, la probabilidad de que este x sea 2, aquí esto sería 6 sobre 10. Y la probabilidad de que x sea igual a 3 sería 1 sobre 10. Si yo sumo todo esto, me va a dar 1, que es lo que debería pasar, ¿ya? Bueno, era más complicado, por eso yo quise hacer el otro de del lanzar dos dados como parecido anterior, para, después llegar a este que era un poquito más complicado porque es esa combinatoria. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, o sea, aquí estamos viendo algunos ejemplos de cómo construir la función de probabilidades. ¿Ya? Pero también hay esos son poquitos ejercicios, pero después ya viene cuando las funciones están dadas, están listas, calcule probabilidades nomás. Por ejemplo, acá yo podría pensar, ¿cuál es la probabilidad de que salgan al menos dos hombres? ¿Ya? Entonces, al menos dos significaría tener que calcular que salgan dos o que salgan tres. ¿Ya? Aquí, que salgan dos o que salgan tres. Entonces, aquí es al menos dos significa o esto. No me escribe esta cosa. Aquí. ¿Ya? Estos dos. Esos dos. Al menos dos sería considerar la probabilidad de que salgan dos o tres. Entonces se podría escribir así, al menos dos. Ahí vamos a ver que de aquí se pueden calcular otras probabilidades, a lo menos, a lo más, ¿ya? Pero una vez que uno ya tiene el modelo, ¿ya? Una vez que ya tiene la función. Una vez que ya tiene la función, podemos calcular el a lo menos, a lo más.
dependiendo del contexto de lo que estemos haciendo. ¿Ya? Bueno, en la página que sigue tiene el árbol. Bueno, ahí está, ustedes lo pueden estudiar, después lo pueden mirar, todas las posibilidades que salen aquí. Y ahí uno mm, puede contar cuántas veces salen 3 hombres, cuántas veces salen 2 hombres, y les van a salir 6, cuántas veces les sale un hombre y van a salir 3. Ahí ustedes pueden contar en el arbolito todo lo que les salga. Ujú. Entonces, ahí. ¿Ya? Bueno, acá en esta parte es lo que les decía yo del árbol. No es necesario hacer el espacio muestral, pero yo lo hice más que nada para que usted corrobore esto de las combinatorias con los resultados, ¿ya? O sea, fíjese, por ejemplo, hombre, 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 aquí, que sean los 3 hombres ahí, uno solo. Después empiezan los que tienen 2 hombres, S, y después ya aparecen los que tienen un solo hombre, que son estos. No se consideran, por ejemplo, si yo tengo un hombre 1, un hombre 3 y una mujer 1, yo no voy a considerar la posibilidad de la mujer 1, el hombre 1 y el hombre 3 dado vuelta porque no me interesa. Me interesa que aparezcan, pero no que me interesen para todos lados, ¿ya? Que aparezcan una vez. Por lo tanto, ahí están todas las chances y todas las posibilidades, ¿ya? Bueno, acuérdense de este conector I y el conector O, ya cuando uno calcula probabilidades, sobre todo también. El I es esto y lo otro, siempre cuando hay independencia, y el O es suma. Okay. Bueno, aquí ya está escrita la función. Sí, está bonita. Este signo está de más, sí, quedó ahí por alguna razón, pero está de más. Y sería la forma bonita de escribirla, ¿cierto? Decir que cuando el X vale 1, entonces la probabilidad es 3/10, es decir, cuando se ha elegido un hombre, porque no perder el norte, que la variable aleatoria, y no perder nunca el norte de que la variable aleatoria que nosotros tenemos acá es X, número de hombres elegidos, ¿ya? O seleccionados, como usted quiera. Entonces, no perder nunca que esto está referido a eso, al número de varones elegidos. Podría haber sido 1, podrían haber sido 2, podrían haber sido 3. Para 1 esa probabilidad asociada, para 2 esa probabilidad asociada y para 3 esa probabilidad asociada. Listo. Y aquí tengo mi función de probabilidad. Entonces, aquí hay que chequear cosas importantes, como les decía, que cada probabilidad tiene que ser menor que 1 o mayor que 0. Cada una de esas sí, efectivamente es, porque esto es 0,3, si usted calcula, esto es 0,6 y esto es 0,1. Si usted suma eso, le va a dar 1. Cada una de ellas es menor que 1 y mayor que 0, sí. O menor o igual que 1 y mayor que 0, sí. La suma de ellas suma 1, sí. O sea, estamos bien por los dos lados. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Por ejemplo, en una función se puede preguntar, ¿cuál es la probabilidad, lo que les decía recién ahí, cuál es la probabilidad de que sea seleccionado al menos 2 hombres o 2 varones? Y aquí empezamos a jugar con algunas preguntas, ¿cierto? Que se pueden hacer acá. Entonces, al menos 2 significaría escribir esto, que la variable aleatoria sea mayor o igual a 2. Eso significaría eso, ¿ya? Calcular esta probabilidad, ¿ya? Pero si yo miro, sería calcular la probabilidad de que X sea igual a 2 y además la probabilidad que sea igual a 3, ¿ya? Y como dije anteriormente, como
como estoy calculando una probabilidad, aquí estamos sumando probabilidades. Entonces esto sería lo mismo que decir la probabilidad de que X sea igual a 2 o, Profe, cuénteme, profe, disculpe, yo no la escucho. ¿en serio? Pero el resto me escucha, a lo mejor tú estás con audio malo. ¿Me escucha el resto, no? Chiquillos, ¿me escuchan ustedes? Sí, profe, se escucha fuerte y claro, al menos por mi parte. Entonces revise, por favor, porque a lo mejor usted, el que tiene el audio, revise, ya avíseme. Mande un chat por último. ¿Ya? Ay, se me salió esta cosa anterior. Entonces, aquí. Entonces, ahí está. Probabilidad de que X valga 2 o valga 3. Y bueno, ahí sería la suma, sería el 0,6 más el 0,1 y eso daría 0,7. ¿Sí? Ahí, el O, ¿ya? Entonces, también, ¿cierto? Uno podría preguntar otra cosa. ¿Cuál es la probabilidad de que sea seleccionados a lo más 2? A lo más 2 es como decir P de X menor o igual a 2, o sea, a lo más 2, a lo más 2. Es decir, la probabilidad de que X sea 1 o la probabilidad de que X sea 2. Si yo sumo esas dos cosas, me daría 0,3 más 0,6, es decir, 0,9 o un 90% de probabilidad. Debo contestar, no contesté acá, pero existe un 90%, aquí por ejemplo sería, existe un 70% de probabilidad de elegir a lo menos 2 hombres. Y acá sería, existe un 90% de probabilidad de elegir a lo más 2 hombres. Dos hombres. ¿Ya? Y bueno, se puede preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que sean seleccionados menos de 2, más de 2? O sea, hay varias formas de preguntar, ya vamos a resumir ahí varias formas de preguntar, que están relacionadas con qué cuento acá, qué sumo, ¿ya? El a lo menos, a lo más, ¿ya? Cuando sumo, o sea, cuando suma a lo sumo, ¿ya? No más de eso, que hay varias formas de preguntar para poder chequear esto, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de elegir menos de 2? Por ejemplo, si me dijeran cuál es la probabilidad de elegir menos de 2 hombres, ya es menos, o sea, no es 2, es menos de 2. ¿Ya? Si me preguntaran eso, ¿cuál es la probabilidad de elegir menos de 2? ¿Cierto? Menos de 2 sería como decir esto, menos de 2. ¿Sí? Y menos de 2 sería P de X igual 1. ¿Sí? Porque menos de 2 es solo esto. Ya no es menor o igual, es menos de 2. Menos de 2. ¿Ya? Y si me preguntaran, por ejemplo, cuál es la probabilidad de más de 2, tampoco contempla el 2, sino que sería el que viene, sería 3. ¿Ya? Menos de 2, más de 2. Menos de 2 no contempla el 2, más de 2 no contempla el 2, es el siguiente, y en este caso del menos es el anterior. ¿Ya? Son varias formas de preguntar verbalmente que uno las tiene que traducir a lo que es el lenguaje. Alguien se salió y volvió a entrar. Un segundito. Ahí está. No sé qué pasó aquí. Ahí sí. Voy a volver. Ya, ahí. Pone ahí para que
No sé si están anotando, sacando pantallazo, no lo sé. Ok, reanudar la grabación. Bueno, aquí ya estamos con todas las posibilidades de pregunta que podrían haber respecto de un modelo o sea, una función de probabilidad, ¿ya? No sé, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor? Aquí están palabras, ¿ah? Para que lo chequen. O sea, es lo menor que, es como menor, sin el igual. Menor o igual, va con el igual. Mayor, ¿cierto? Y por el complemento se puede sacar como 1 menos la probabilidad de lo contrario, menor o igual que A. Si este no lleva el igual, este sí lo lleva, ¿ah? Por complemento. Lo mismo acá. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor o igual a un cierto valor A? Es la misma que 1 menos la probabilidad de que X sea menor que A. Probabilidad de que X sea mayor a un cierto valor que A y menor que un cierto valor B. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a un cierto valor A y al mismo tiempo menor que B? ¿Ya? O la probabilidad de que X sea mayor que un cierto valor A y menor o igual que un cierto B. O la probabilidad de que X sea mayor o igual a un cierto valor A y menor o igual que un cierto valor B. Ahí está, ¿ya? Para ver todas esas posibilidades que en palabras podría venir, pero usted tiene que asociarla a los símbolos, la notación que debería, o a lo que debiese de calcular, ¿ya? Ahí también tienen para checar. Bueno, bueno, aquí también, por ejemplo, yo lo mismo que teníamos antes, era, la voy a escribir la función de probabilidad, era P de X igual X, P de X igual X, ahí. Bueno, la voy a escribir acá, no es que me la sepa de memoria, pero ya la repetí tantas veces que esto era 1, era, no, era un cuarto, perdón, un cuarto, esto era un cuarto, no miento, era, perdón, estaba hablando de los hombres y las mujeres. Que sea un hombre era 0,1, ¿cierto? Sí, ya me cansé. 0,1. Oye, voy a grabar, ¿no? Ya. Y que X era 2, era 0,6. Que X era 3, eso era 0,3. Y 0 en otro caso. Lo voy a poner ahí, otro caso. Ya, esa era la función que teníamos. Entonces aquí, ¿cuál es la probabilidad de que las personas elegidas sean al menos 2 hombres? Al menos 2. Es decir, calcular la probabilidad de que este X sea mayor o igual a 2, lo que les decía recién, ¿ya? Y eso es lo mismo que la probabilidad de que X sea igual a 2 o la probabilidad de que X sea igual a 3. Ahí después contestar ahí sería 0,6 más 0,3 y eso me da un 90% de probabilidad. Y aquí hay que contestar, existe un 90% de probabilidad de que dos hombres, no, de que al menos dos hombres sean elegidos. Listo. Después, ¿cuál es la probabilidad de que en las personas elegidas se encuentre solo un hombre? ¿Ya? Y el solo un hombre es P de X igual 1. O sea, perdón, solo un hombre no es 1.
Esto era... sí, pues estaba bien. Solo un hombre. Está bien la función que yo puse, ¿cierto? Ya me cansé ya. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea 1? 1 nomás, ¿sí? Porque esa era la probabilidad de que X valía 1. Me confundí, la escribí mal. A ver, un segundito. Ya, bueno, rectificamos ahí que el X, cuando el X valía 1 era 0,3. Cuando el X era 3 valía 0,1. Entonces aquí vamos a borrar, porque esto no es 3, sino que es 1. Y esto no es 9, sino que es 0,7. Lo había hecho recién y me equivoqué al ponerlo ahí. Ya, entonces sería 70%. Ahí sí, ya, 70%. Bien, entonces la probabilidad de que X sea 1, claro, entonces sería 0,3 nomás. ¿Ya? Ahí está, lo de arriba. ¿Cuál es la probabilidad de que dentro de las personas elegidas se encuentren a lo más 2 hombres? O sea, lo que les decía recién. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 2? A lo más 2. ¿Ya? Es decir, la probabilidad de que X sea igual a 1 o la probabilidad de que X sea igual a 2. Bueno, ahí calcular, ¿cierto? Y ahí sí que sería 0,9, ¿ya? 90%. También hay que interpretar, siempre hay que interpretar. ¿Ya? Entonces, esto sería 0,3 más 0,6 y aquí sí que efectivamente era 0,9 o, dicho de esta manera, un 90%. ¿Ya? Y aquí esto es un 30% de probabilidad. 90% de probabilidad. Bien, ya estamos terminando esta primera parte que era la que me interesaba. Bueno, el PPT está completo, sí, pero al menos quería llegar hasta esta parte para no desnivelarme con el curso del día. Ya, los voy a esperar un segundito ahí para que copien.